póngase así en tendencia, pero no solamente en la parte fashion, sino también en la parte urbana y deportiva. Y ya está con nosotros Pedro Montiel, experto en moda y también vocero de Price Shoes, para hablar precisamente acerca de todo lo que viene, porque no siempre son los mismos pants. También hay que cambiar los pants, la sudadera, la playera y hasta los tenis, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes, trayendo, por supuesto, lo mejor de la moda más deseada y la más vendida, por supuesto. Y el día de hoy les vamos a presentar una pasarela de ropa deportiva. Digo, estamos en el Mundial, además, entonces la gente tiene que estar motivada para hacer ejercicio. Señora, ya arréglese para salir al gimnasio, capaz de que se encuentran galán. Entonces, hoy en día tienen que irse bien arreglados, ¿no? Y traemos propuestas para moda deportiva. Y ahorita estamos viendo el primer modelo. Por ejemplo, tenemos mucho ahorita en moda la parte de las playeras largas, las playeras ya con esa tendencia ya mucho más urbana, que ya las puedes utilizar para el gimnasio, ¿no? Y obvio, los pants nunca van a pasar de moda, pero te vas a ver con un buen outfit para estar en cualquier lugar. La verdad es que sí, inclusive recomiendan que para motivar a hacer ejercicio regales ropa deportiva, porque como quieres estrenar, pues no la vas a estrenar yendo al cine, la estrenas yendo al gimnasio. De verdad es que está muy padre, lo estamos viendo. Los colores son increíbles, viene todo tipo de colores. Así es, ahorita vamos a ver mucho los estampados. Digo, vamos a Vanessa con algo mucho más discretón, pero ahorita vas a ver algo más floral. Lo floral va a estar mucho, lo tropical ahorita en moda, pero lo importante es que usemos ropa con telas inteligentes, con microfibras y por supuesto con algodones, porque el algodón deja transpirar el cuerpo, deja que respire tu cuerpo y al final vas a estar mucho más a gusto, más cómoda, sin sudor, sin estar sudando. Son prendas que te van a dejar transpirar sin duda. Claro. Oye, y algo que me llama mucho la atención tiene que ver con los cortes de los pantalones y las camisas. Ya nos decías que las camisas vienen un poco más largas, este estilo urbano que se estuvo usando mucho, no oversize, pero también veo que los pants, en los hombres sobre todo, se dejó de usar este corte que era como recto y ahora regresan a la parte en la que el jogger. El jogger, ajá, es esta parte en la que precisamente los tobillos se ajusta un poco más. Así es, ahorita vamos a ver mucho los joggers siempre en tendencia y es algo que se va a ver súper bien y al final los puedes combinar con playeras como vimos al modelo pasado, sin mangas. Ahorita vemos a Florencia que ya trae algo mucho Pedro, más atrevido. me encantan esos mayones, están increíbles. Así es, son licras que te van a dar bien y aparte vienen en 3 piezas, ¿no? Hoy en día ya buscas algo más alternativo, algo que te ayude a poder ver de diferente forma y puedes llegar al gimnasio con este top y ya sales del gimnasio, te pones la playerita y vas a verte mucho más. Y te va a incentivar para que te pongas unos cuadritos como la de la modelo y así ya tienes tus 3 piezas, porque si no, uno se pone la camisa del marido o hasta la del exmarido, la del hijo, se va con los pants prestados y la verdad mejor versión, exactamente, ¿no? lo mejor es arreglarse para salir para cualquier cosa. Antes te ibas al gimnasio con el pantalón de abuelita, el pants de la abuelita prestado, y la playera del marido, ¿no? Hoy en día ya la gente se está cuidando. Ahorita vemos a Jones, por ejemplo, con este tipo de playeras, que son playeras mucho más urbanas y los mismos seguimos con los pants joggers, ¿no? Que se van a ver, siempre tienes que tener un jogger negro que te va a salvar para cualquier ocasión. Es un básico que tienen que tener la gente. Pero ¿sabes qué también está padre para los chavos? Que traigan estampados, porque normalmente para el gimnasio era como muy flat, como en un solo color y eso está muy padre. O sea, todas las que han sacado los chavos traen un estampado en la parte de enfrente y también ahí pueden imprimir pues su sello de personalidad, ¿no? Exactamente, ahorita vamos a Vanessa con la parte floral. Esto lo vamos a ver muy marcado toda esta temporada. Increíble. Viene muy fuerte lo tropical y lo lo floral. que tiene en el escote también, en la parte del pecho y el cuello. Qué bárbaro, qué bonito está. Nuestra moda, por supuesto, lo pueden encontrar en todos nuestros catálogos, que va a estar increíble y que van a ver, señoras, van a estar en tendencia y se van a ver súper bien para cualquier ocasión. Oye, floral, pero en un solo tono. Así que es, también todo está viene padre para en un las solo. que no se atreven así como a estar muy coloridas, ¿no, Cintia? Sí, la verdad es que a mí me encantó eso porque dice, si vas como monocromático, lo combino hasta con los tenis, la verdad es que está increíble. Y mira, ya estamos viendo un poquito más de sudadera porque también sales y pues tienes que abrigarte un poco. Exactamente, entonces vemos ahorita, pero ya hoy en día te vas arreglado, te vas coordinado y tienen que utilizar la gente prendas que sean multifacéticas y que las puedas utilizar para diferentes ocasiones. Que claro, y que te ayudan con el cuerpo. Estábamos viendo en los de las mujeres que habían unas camisas un poco también oversize, que bueno, no tienes que ir súper pegadito. Y veía en los hombres estos pants que también tenían una rayita en la parte de atrás que te ayuda también a que se te vea mejor la figura, ¿no? Ya me enamoré de telas este inteligentes conjunto. y cortes No, bueno, yo para de todos los todos. cuerpos. Y lo mejor de todo es que tenemos para todo tipo de cuerpos la moda. Eso está padrísimo, la verdad es que son muy bonitos diseños, la verdad es que la tela se ve increíble. Muchísimas gracias, Pedro, por traernos Cintia, toda esta muchísimas moda. gracias a ti, gracias a ustedes.